Listo. Bueno, listo. Entonces, mi nombre es Alejandro Gómez. Yo les voy a hacer una presentación sobre comprensión de lectura, que es lo que he venido trabajando todo este semestre en mi clase de práctica pedagógica. Entonces, bueno, la dinámica es que van a sacar una hoja, van a escribir nombre y código y parcial 1. ¿En serio? Sí, no. Y bueno, ¿qué va a pasar? Van a exponer unas tiras cómicas y las van a haber unas pequeñas preguntas que ustedes tienen que contestar brevemente, nada muy extenso. Vamos a ver lo primero. ¿Y yo sí me veo? Claro. No, sí. Es que es por el video. No, sí. ¿Sí me pregunta? Trabajando con Carlos. ¿Listo? Entonces va a pasar. Pero eso es que no es fácil. Entonces responder esas preguntas. Son como uno, puntico tanto, puntico tanto, puntico tanto, puntico tanto. No tienen que copiar las preguntas. No. ¿Listo? Bueno, entonces lo que sigue es con la persona que tienen al lado, discutan más o menos, si tratan de acordar como las preguntas, como discutan las, pues, de acuerdo a las ideas, más o menos, debe poner como que se vean todas. No casi la veo. Igual se acuerdan, sí. Discutan unos 10 minutos. ¿Tú qué tienes en el primer? El contexto. La uno dice que entiende uno de Mafalda y escribe. Mafalda es una niña cuestionadora de su entorno, pero sabe que ella es susceptible de sucumbir a los mismos comportamientos. No, yo me acuerdo que decía que escribiera la tina anterior. Yo la escribí porque a Fernanda le gustan No, las esa no era la primera ¿Y quieres la postal? No, era. Yo con esto estoy confianza en muchos aspectos. Así les estoy confianza en muchos aspectos. Que aunque ya hayamos conocido de ellos, seguimos confiando. Y eso hace parte de nuestra historia. La fachada. Al ejemplo, sabemos quiénes son, pero nos confío. Como el Pentágono de Estados Unidos. Es el centro militar de Estados Unidos. Bueno, ¿tú qué escribiste? Resumir, un lugar muy famoso e importante en Rusia. ¿Qué hay allí? ¿O qué trato de hacer más falta? Pues es estudiar las fuerzas militares americanas con las fuerzas militares rusas. Pues, ¿qué es el creenciamiento? Es despertar en un lugar de seguridad militar. La falda, la verdad, del equilibrio se requiere a la época militar. Entonces, bueno, ¿cuál es mi intervención? Mediante un cambio en las instrucciones, pues ese era mi objetivo principal, pues al principio, cuando quería hacer esta intervención, era cambiar las instrucciones de las entregas de los papers semanales, es decir, de sus controles de lectura, para identificar si ustedes son capaces de entender un texto académico efectivamente. Entonces, yo, ¿bajo qué me basé? Pues bueno, miré sus resultados pues, en cuanto a si incluían contexto, metodología, resultados en los papers, y vi algo muy variado, dependía mucho del paper. Al principio tenían falencias mucho en las implicaciones de política pública, luego a veces no ponían los resultados claros, entonces fue muy variado. Entonces, bueno, el marco conceptual para yo identificar que ustedes son capaces de entender un texto académicamente, un texto académico efectivamente, es el de enseñanza recíproca. ¿Alguien ha escuchado de enseñanza recíproca? ¿Mira? Bueno, más o menos como en términos grandes es que el estudiante
se sienta como el profesor. Entonces que no haya una relación vertical, sino más horizontal. Entonces que haya una agrupación cooperativa, que recurran a los estudiantes para que se conviertan en el profesor, mucho trabajo en grupo y retroalimentación, como lo hemos venido haciendo en los polis y memos también, y una autorregulación consciente del estudiante. Esto es que ustedes mismos se estén preguntando constantemente, ¿estoy entendiendo esto? ¿Lo estoy leyendo para responder las preguntas y ya? ¿O de verdad lo estoy entendiendo, lo estoy interiorizando? Entonces, bueno. Entonces, este modelo de enseñanza recíproca aplicado a los textos académicos está en el texto de Santiago y propone que todo estudiante debería desarrollar 4 habilidades básicas para poder entender un texto académico. Entonces, resumir, clarificar, cuestionar y predecir. Entonces, bueno, ¿en qué consiste cada uno? En resumir, básicamente que puedan identificar las ideas principales, ¿cierto? Entonces, la gracia, como este es un proceso de autorregulación consciente, ustedes mismos se tienen que preguntar qué es lo que acabo de leer. Es como la gran pregunta macro. Entonces, bueno, aquí en las tiras cómicas veíamos este tipo de preguntas, como en qué consiste la tira, describa la anterior tira, entendió la tira. Entonces, una forma de identificar las ideas principales y poder condensar ese conocimiento en un entendimiento efectivo. No simplemente como la vi y ya. ¿Sí? Clarificar. Entonces, clarificar más o menos, básicamente se refiere al vocabulario. Entonces, ¿qué vocabulario hay que, como que no me queda muy claro? De pronto conceptos nuevos o difíciles con los que no somos familiares. Entonces, ustedes lo que se tienen que preguntar es, ¿me ha quedado claro? Pues un poco redundante. ¿Me ha quedado claro? Y en caso de no ser así, pues ustedes deberían ser capaces de buscar información adicional, remitirse a otras fuentes para poder aclarar completamente. Bueno, en la tira se veían preguntas como ¿cuál cree que es el contexto de la tira? Entonces, creo que esta era como de la guerra. Sí, de la del Kremlin. Sí, la del Kremlin. Bueno, que es el Kremlin, que son panqueques, preguntas como de palabras y como de que ustedes entiendan de verdad pues esto de dónde viene. Por ejemplo, ¿qué es ñaupa? O sea, ¿alguien sabe qué es ñaupa? Simplemente como que era de hace muchos años. Sí, uno más o menos tiene la idea, uno no necesariamente sabe qué es ñaupa, pero uno asocia como de los tiempos de ñaupa, uno se imagina. ¿Sí? ¿Y qué es ñaupa? ¿Eso? Dime. ¿Es eso o hay algún dato extra de ñaupa? Ñaupa era como una ciudad, creo, pero una ciudad muy vieja, como indígena creo que era. Pero es que el proceso de lectura también tiene un alto nivel de subjetividad, porque lo que yo entiendo depende de mi experiencia como lector y de, por ejemplo, experiencia de la interacción y de la lectura que se hacen de las tiras. Sí, bastante. Porque el ñaupa, por ejemplo, yo lo asocié como con una forma de engaño, como que él dice que ñaupa porque me están engañando con lo que me están enseñando. Entonces, eso depende de la lectura o de quizá que yo no alcancé a leer todo. Claro, porque decían del tiempo del ñaupa. Ujú. Ahí los tiempos te da la pauta de que es una cosa. Y ahora como que se está quejando, pero dame 2 diapositivas y ya llego a lo que tú quieres decir. Predecir. Entonces, ¿predecir qué es? Ustedes están leyendo el texto y a medida que lo van leyendo, activan el conocimiento previo. Entonces, es más o menos lo que tú decías, Marta. Entonces, bajo nuestras experiencias, bajo los textos que hemos leído, bajo nuestras experiencias laborales, estudiantiles, lo que sea, ¿qué creen que puede seguir en el texto? Como no se remitan a leer y seguir leyendo y chan, sino que como que, uy, aquí viene como un título clave o una frase clave, creo que aquí va a empezar a desarrollar lo siguiente. Entonces, este tipo de preguntas acá fueron por ejemplo, las que estaban como cortadas, como qué cree que puede pasar en la siguiente viñeta, hacer todo lo que había pronosticado, ¿sí? Entonces, como tratar de como que vayan un paso más adelante. Entonces, bueno, para llevarse en mente, es como el tipo de preguntas que ustedes deberían hacer siempre, como
siempre que lean un texto académico como que tengan esas preguntas en la cabeza. Entonces, pues eso les puede ayudar mucho. Pues hubiera sido ideal que esto fuera mucho antes, como en la mitad de los controles de lectura, pero pues por cuestiones de entonces solo se puede hasta ahora. Entonces, esto es como para que de verdad tengan un entendimiento como integral de lo que es una lectura académica, ¿sí? Entonces, sí, esas preguntas son clave. A mí me llama la atención porque la interpretación es, esto cambia cuando hay una rúbrica que te da una nota y te dice hay una respuesta correcta, identificaste el contexto, o es tu interpretación de lo que es el contexto, o la interpretación del profesor de lo que es el contexto, porque en las controles de lectura uno tiene, o sea, hay respuesta correcta o no, y eso te puntea, y quizá, por eso hago la acotación de la interpretación, porque uno al final termina interpretando la rúbrica que el profesor desde su creencia hace para valorar el trabajo del estudiante. Entonces, el número y la clasificación de respuesta correcta o incorrecta de alguna forma permea el cuestionar, el predecir, el clasificar o el resumir, porque no. Digamos, ¿tú qué crees que aquí como que se le da más importancia en esta clase, dado los controles de lectura, la clase? Yo no creo que los controles de lectura permitan que uno cuestione, porque hay una limitación de palabras, y la limitación de palabras hace que, en mi caso, uno se limite a resumir. En clase, cuando ya uno socializa, yo creo que uno sí puede clarificar, puede llegar a predecir de pronto qué pasará en el paper cuando se hace la pregunta de, bueno, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es? Pero en el ejercicio de escritura me parece que la rúbrica nos limita a resumir y además a ser concretos, porque si mi interpretación de lo que eran los hallazgos o las implicaciones, que quizás lo que cuando uno habla de inferencia, si el texto te lo da, bueno, pues cuál es mi capacidad para poner la idea clara, resumida, pero si no es tan explícito, pues yo ya tengo que hacer mi inferencia, y quizá mi experiencia hace que las inferencias sean diferentes a lo que se espera en la rúbrica, y eso es lo que al final uno dice, ¿me dieron duro o no me dieron duro en la nota? ¿Lo hice bien o lo hice? Sí, claro, lo que nosotros buscamos en el control de lectura es más o menos que se enfoquen acá, en resumir. Entonces, ideas principales, muy concisas. Y lo que hacemos en clase, o sea, si solo les pusiéramos los textos, pues ustedes se quedan acá y se comieron tres partes del marco. Lo que hacemos en clase es esto, las otras tres. Entonces me ha quedado claro, aquí llegamos, socializamos, empezamos a preguntar, por ejemplo, qué son puntos porcentuales, qué es lo cual defensa cuando aumenta 3 puntos porcentuales o 3%. ¿Qué preguntas podría hacerme el profesor? Entonces, a medida que vamos avanzando en la discusión, pues íbamos avanzando en la discusión en el semestre, veíamos que las discusiones se centraban como en ciertos puntos clave. Entonces, ¿cuál es, no sé, como el enfoque de esta intervención? ¿Cuál es la teoría detrás? Entonces, ustedes se van como llenando en este espacio de cuestionar. Ustedes se van como construyendo preguntas dentro de ustedes de qué es lo que puede preguntar el profesor. Predecir, pues creo que eso es algo que se gana con la experiencia, ¿no? Uno, en el primer paper me imagino que ustedes decían esto qué es. Ya en el quinto, sexto ya, listo, esto ya viene aquí en los resultados, aquí ya, pum, más o menos aquí me botaron una frase, ya esto me está apuntando a esto. Entonces lo que hacemos con la clase es hacer todo esto integral. O sea, no quedarnos con solo el resumen, porque si no sería 25% de todo. Sí. Sí, pero de alguna otra manera también la clase no deja de mostrar su afín. Porque aquí todos somos, o sea, este salón me sorprende que es muy interdisciplinario. Y cuando nosotros somos interdisciplinarios, lo que por lo general buscamos en el paper es lo que es mi fin, que es lo que a mí me gusta.
más no es el fin lo que a veces el profesor trata de enseñarnos. Es como una problemática que se suele vivir con las preguntas tipo ICFES, porque el estudiante piensa que es lo que yo opino, pero finalmente es lo que el autor de la pregunta quiso responder frente a las respuestas posibles que él colocó allí, ¿sí? Es cierto, por ejemplo, aquí habrán compañeros que manejen la estadística muy bien, y para ellos eso es facilísimo comerse un paper de esos. Mientras que otros somos más de la parte humana o social, nos vamos más por esa característica de, venga, ¿por qué no siguieron trabajando en esto? ¿Por qué no en esto? Y los números los dejamos un poco a un lado. Mientras que para otros es más resultados, y mientras que el resultado sea mejor, pues listo, esto funciona, y si el resultado, pues esto no funciona. O sea, son afines, ¿cierto que sí? Claro, tú tienes toda la razón, lo que se trata de hacer en clase es integrarlos y volverlos uno solo. Pienso yo que de pronto lo que faltaría aquí referente a esto es como un punto más que sea la propuesta ya crítica de uno mismo referente a lo que está sucediendo, pero desde su propia parte interdisciplinar. A mí me pasó algo muy curioso en uno de los papers, es que hablaba acerca de, era como la motivación que existía referente a los estudiantes para ingresar precisamente, pero no fue el paper que expuso Vicky hoy, pero sí pasar de los colegios públicos a colegios privados. Y en uno de los papers me puse yo de crítico a decir, oiga, qué chévere sería que esto también fuese implementado en el pensamiento universitario. Y la respuesta fue, el paper no habla de universidades. Yo, ok, listo, pero no, solamente decía algo. ¿Sí me va a entender? Pero, o sea, está expuesto a lo que es, mira, está expuesto es sencillamente, más que un paper académico, eso parece más es como una especie de resumen ejecutivo. Muéstrame qué tal, sí sirve, no sirve, a eso lo veo yo, pues. Pues es que aquí, en relación a ese punto, yo creo que hay una interdependencia entre cuestionar y predecir. Porque cuestionar, ustedes tienen que pensar como el profesor, ustedes tampoco pueden decir, ay, esto me llama la atención, voy a escribir esto. Tienen que pensar como el profesor me puede preguntar esto, bajo este marco. Enseñanza recíproca. Pero es que la pregunta es lo que yo te decía. Predicciones. Sí, entonces predicciones como que no sé cómo decirlo. Yo creo que es mejor, es más clarificar. Porque aquí lo que se hace en la clase también es a través de este paper. ¿Qué es lo que el profesor trata de enseñarme a través de este paper? ¿O qué es lo que el profesor quiere que yo vea a través de este paper? Porque finalmente yo estoy tratando de buscar lo que él quiere que yo vea. Sí. Esa es la predicción. Pero no sé si se acuerdan aquí. ¿Sabes? Yo he trabajado, he tenido que preparar estudiantes para que exitosamente tomen exámenes como TOEFL o IELTS. Y estas estrategias de aprendizaje son fundamentales y la predicción está orientada en este contexto. Yo lo haría como, bueno, prediga el contexto, anticipe, que creo que a veces ustedes intentan hacerlo en clase. ¿Cuál cree que es la pregunta? ¿Cuál cree que es antes de, si no leyó el texto? Trate de hacer la predicción y cuando uno confirma o niega su predicción, ahí hay un aprendizaje que ya te da experiencia para orientar un poco lo que uno quiere o lo que se quiere que no vea en el texto. Sí, claro, un poco lo que decía Freddy es que en la parte de predicción ustedes tienen que activar su conocimiento, pero ustedes tampoco son unos entes en los que se han vivido aislados como de la humanidad. Ustedes tienen unas experiencias previas, un contexto, tienen sus creencias, entonces tampoco lo van a, esperamos que lo lean todos homogéneos. La cuestión es, y eso fue muy particular de este último texto de Barrera, de los vouchers, que a propósito lo leyeron 18 personas y solo una o dos lo leyeron el otro. Y es que pusieron muchos de ustedes pusieron como opiniones personales al final, como que se indignaron tanto que en el resumen les dio por poner como esto está muy mal, esto debería acabarse en Colombia, esto no debería existir, lo de las universidades, esto debería cambiar en las universidades. Pero digamos que no es el objetivo de los controles de lectura, que es resumir. Esa indignación, lo que queremos es que la transmitan aquí en clase y que se genere esa discusión. O sea, se transmite en clase, pero no en el paper. En el paper queremos que aprendan a resumir. Pero yo sí creo, o sea, yo rescato que del resumir es una experiencia valiosa en cuanto a redacción y en cuanto a opinión,
porque creo que nosotros, los latinos, somos muy dados al emocionalismo y esto como que nos va orientando lentamente, o sea, lentamente dentro del marco de la maestría, ¿no? Pero nos va orientando lentamente como a sintetizar, a crear unos procesos más ágiles. Yo rescato eso del resumir. Yo algo que noto del desarrollo de estas 4 habilidades es que cuando nos tocó hacer de profesores y revisar el policy de nuestros compañeros, a pesar de que había una rúbrica, sabíamos lo que teníamos que hacer, uno miraba, pero ¿qué están queriendo decir acá? O sea, ¿y esto cómo lo van a marcar? Una nota que si no es para tampoco abusarnos en estos... La rúbrica cambia de manera. El problema no es problema. Bueno, no sé si tengan preguntas. Este cambio de instrucciones que les decía al principio fue el bono que fue para el control de lectura pasado, no sé quiénes lo hicieron acá. Si notaron como que venía un poco hacia esta intención de predecir, cuestionar. En algunos pedazos les decía como paren en esta página, ¿qué cree que va a pasar después? ¿Qué cree que significa esto? ¿Cuáles cree que van a ser los resultados? Entonces las preguntas como muy particulares iban orientadas a esto y pues encontré evidencia muy mixta, como que algunos le pegaban, otros no. Algunos hicieron trampa porque se notaban, me botaban como 1000 cifras y cómo es posible que se acuerden las cifras. Y ya. Está muy bien. Bueno, entonces para terminar